Está el caso gravísimo de Tabasco, en donde el secretario de Seguridad Pública era el jefe del cártel, ¿no? A nivel local. Mira y que lo que dice Terry Cole. Bueno, de acuerdo, ahí está, ¿no? Entonces, lo que decía es, está el señalamiento hacia el secretario de Seguridad Pública de Tabasco, que ya huyó, que está toda la evidencia de que se conocía su antecedente, había sido detenido por acusaciones de homicidio, se informó al entonces gobernador, después secretario de gobierno y hoy coordinador del Senado, según un trabajo periodístico que se hizo público, de que tenía esos vínculos. Y entiendo que es la complejidad del digamos, el acuerdo político, la carga que tiene de su jefe, pero yo sí creo que cada día se está acercando más el momento en el cual va a tener que tomar una decisión en ese sentido, porque creo que va a ir creciendo el agua, va a ir llegando el agua, digamos, hasta el límite, y va a tener que tomar esa decisión de o ahogarse, digamos, en sentido político, legal, ¿no? Junto con toda esa manada que hizo eso, o quebrar. El comandante de la 30 Zona Militar salió en conferencia de prensa a decir que sí había investigaciones sobre la barredora, que sí se había advertido sobre Hernán Bermúdez como narco, y Adán Augusto siguió adelante. Ya lo dijo la Secretaría de la Defensa, y eso no pasa si el general secretario no está enterado. A mí me parece que los detalles de la información que ha estado circulando creo que vienen de agencias del gobierno. O sea, estas cosas del hijo, ¿no? En Japón, estas cosas al propio coordinador del Senado, un rato que no se veía que hubiera una defensa, ahorita ya sí. Y al propio Monreal, a mí me da el mensaje de que sin cruzar líneas, sin romper con su digamos, con su ex jefe, ¿no? O su líder moral, sí les pegó unos coscorrones diciendo, aquí la presidenta soy yo. Y creo que están en una guerra interna, ¿no? Yo siento que Morena se está descomponiendo por dentro. Claro que está una colaboración mayor que la que estaba en el sexenio anterior. Claro. Quizá porque forzaron la mano, muy seguramente, claro, Sí. ¿no? Pero ha reaccionado el gobierno y creo que si se firma un tratado es porque se aceptó ciertos indicadores, ciertas acciones, ciertas metas a lograr, y saben que por el motivo que haya sido, es una buena noticia para México, porque eso implica que se combata al crimen organizado. ¿Dónde es donde va a quebrar? ¿Y dónde es donde sí he visto que no da el paso este gobierno y la presidenta en la protección hacia figuras de Morena vinculadas claramente con el crimen organizado? Ahí es donde ella no se ha atrevido a descobijarlas. Y mira, entiendo yo que, digamos, todo está a nivel ahorita todavía de investigaciones, de cuestiones, pero está el caso gravísimo de Tabasco, en donde el secretario de Seguridad Pública era el jefe del cártel, ¿no? A nivel local. Mira y que lo que dice Terry Cole. Bueno, de acuerdo, ahí está, ¿no? Entonces, lo que decía es, está el señalamiento hacia el secretario de Seguridad Pública de Tabasco, que ya huyó, que está toda la evidencia de que se conocía su antecedente, había sido detenido por acusaciones de homicidio, se informó al entonces gobernador, después secretario de gobierno y hoy coordinador del Senado, según un trabajo periodístico que se hizo público, de que tenía esos vínculos, se hizo público sus vínculos a través de una filtración, y lo dejaron y lo protegieron. Y hoy, ¿qué vimos esta semana? El espaldarazo, pues la ratificación. Sí, la ratificación. Junta con la presidenta, no pasa nada, vamos para adelante. Entonces eso ya es, o sea, ya se dio el paso a protección. A complicidad. ¿No? Entonces, no. Igual pasa con Rocha, nada. Igual pasa con Tamaulipas, nada. Igual pasa con Guerrero, con Michoacán, entonces, con ahí, Morelos, con ahí Cuauhtémoc sí Blanco. creo yo, sinceramente, que esa es la parte en donde no está el gobierno de México rompiendo, ¿no? Y entiendo que es la complejidad digamos, el acuerdo político, la carga que tiene de su jefe, pero yo sí creo que cada día se está acercando más el momento en el cual va a tener que tomar una decisión en ese sentido, porque
creo que va a ir creciendo el agua, va a ir llegando el agua, digamos, hasta el límite y va a tener que tomar esa decisión de o ahogarse, digamos, en sentido político, legal, ¿no? Junto con toda esa manada que hizo eso, o quebrar. Fíjate, ¿no? que ya empezó con sus primeros tragos, ¿no? Esta ratificación de Adán Augusto es una gravísima señal, no solo de impunidad, sino de complicidad. Porque es manto protector. Es un manto protector, sí, a un señalamiento de una extraordinaria gravedad. Sí. Y el general de las 30 zona militar, el comandante de la 30 zona militar, salió en conferencia de prensa a decir que sí había investigaciones sobre la barredora, que sí se había advertido sobre Hernán Bermúdez como narco, y Adán Augusto siguió adelante. Ya lo dijo la Secretaría de la Defensa, y eso no pasa si el general secretario no está enterado. Y que Sheinbaum lo deje pasar así, quiere decir que los niveles de complicidad en los que están ya, está llevando a este gobierno a empezar, no a empezar, sino a continuar, yo creo, con una dinámica de complicidades que al rato van a hacer intransitable la gobernabilidad. Y claro, la contradicción de la presión de Estados Unidos, veíamos ahorita la declaración de Terry Cole, pues va a ser mayor. Y por supuesto el dilema para Sheinbaum es complicidad o justicia. Las señales es que está optando por la complicidad, porque lo otro lo lleva derecho a enfrentarse a López Obrador, a quien no va a enfrentar. Ella ha decidido buscar las maneras de tratar de desmarcar algunas cosas, mandar algunas señales, pero esencialmente ella entiende que el jefe político hay una guerra interna, ¿eh? Yo, sí, perdón. O sea, sí parece que hay una guerra interna, ¿eh? O sea, sí se están dando con el marro. Ayer salió a decir, pues esas son declaraciones de Monreal, ¿no? O sea, en la reforma fiscal, sí la hay. Sí la hay, pero esta semana le tiró un manto protector. Pero o sea, como que dijo, el punto es que, o sea, Sheinbaum no va a romper No rompe. Ese es mi tema. Estoy de acuerdo. No, los demás, Pero sí les puso unos coscorrones, ¿no? Sí, pero a ella no la ven como la líder, la ven como una facción más de Morena, ¿eh? Estoy de acuerdo, pero tú no crees, no sé, Paulina, a ver, a mí me parece que los detalles de la información que ha estado circulando, creo que vienen de agencias del gobierno. O sea, estas cosas del hijo, ¿no? En Japón, estas cosas al propio coordinador del Senado, un rato que no se veía que hubiera una defensa, ahorita ya sí. Y al propio Monreal, a mí me da el mensaje de que sin cruzar líneas, sin romper con su con su ex jefe, ¿no? Su líder moral, sí les pegó unos coscorrones diciendo, aquí la presidenta soy yo. Y creo que están en una guerra interna, ¿no? Yo siento que Morena se está descomponiendo por dentro. O sea, trae un fenómeno ahí de pudrición que es muy común en partidos que logran un poder tan brutal como el que tienen ahorita. No sé, ¿tú qué opinas, Paulina? Bueno, teníamos al propio presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, pues criticando la carta que había mandado el hijo de Andrés Manuel López Obrador para justificar su viaje a Japón, que por cierto, luego de este viaje y de esta justificación, pues resulta que salieron facturas en donde se hablaba de que se gastaba alrededor de, no recuerdo, 25,000 pesos en el día, y que, bien lo dices, Damián, ¿de dónde sale esta información si no es desde las entrañas de Morena? Se están comiendo entre ellos porque pues es la lucha del poder, es la lucha de ver quién se queda con el control del partido, si es un control heredado por parte de Andrés Manuel López Obrador a su hijo, o si es un control oficial por parte de la presidenta de la República, que es quien tiene la investidura, pero además con todos estos grupos que están, recordemos que cada uno de los coordinadores fue candidato o precandidato en su momento para ser el candidato a la presidencia de la República por parte de Morena, y luego de las votaciones, de cómo quedaron ellos, pues fue que se repartieron las coordinaciones en el Senado, en la Cámara de Diputados, y pues cada uno tiene su grupo y cada uno tiene sus intereses que hoy creo que están luchando dentro por ver quién se queda con el control del partido. Es interesante lo que pasó esta semana en Bolivia, porque la razón de la derrota del MAS fue que llegó a ser, es la versión boliviana de Morena. Sí. ¿No?
fue en sus divisiones. La derrota, hoy el MAS no tiene representación en la Cámara de Diputados de Bolivia, que además es interesante por los paralelismos. Morena se la pasó poniendo como ejemplo la elección judicial de Bolivia. Y es interesante porque el nivel de el partido que le impulsó ya no existe. Ya no existe. Nada, sí existe, pues, pero ya no tiene. Pero en el Congreso no va a tener representación. Promovieron el Pensaba voto. Que se habían quedado con uno, entonces ya quedaron con cero, nada. Con cero. Promovieron la abstención en la zona donde vive Evo Morales, que es la zona de Cochabamba. Tuvieron un 32% de abstención, de voto nulo. Nunca había llegado a esos niveles, pero no tienen representación. Y eso fue esencialmente por una guerra tribal. Y como Morena tiene el ADN del PRD, ¿no? Y de sus tribus y de sus prácticas caníbales, hay que incentivar eso. Hay que incentivar para que el ejemplo de Bolivia llegue más rápido a México. Que no tarde en 20 años como talaron en Bolivia y además con todo lo que hicieron. Pero es interesante y yo creo que hay que, pues sí, cuando se equivoca tu adversario no lo distraigas, ¿no? Sí, yo le decía a una persona con que me toca debatir los lunes ahí en Radio Fórmula, pues qué bueno que sigan, qué bueno que defiendan a los que viajan así, qué bueno que defiendan los lujos, qué bueno que defiendan a Andy, qué bueno que defiendan, pues porque la gente se da cuenta. Y eso erosiona y desgasta. Había quien esta semana me comentaba en estudios de opinión que sí ha tenido eso un impacto significativo en la caída tanto de percepción de Morena como de Sheinbaum. Sigue siendo alto, pero sí tuvo un desgaste, ¿no? Y la verdad de las cosas es que cometen un error. Y en Brasil pasó lo mismo con el PT, con Lula. Cuando empezaron a gobernar y empezaron a polular los actos de corrupción, lo que hizo el PT y lo que hizo Lula fue lo mismo que está haciendo Sheinbaum, abrazar los actos de corrupción. Y eso les costó que luego salieran del poder. Fíjate que yo sí siento que, ya lo he comentado aquí, pero quiero insistir en ello, lo he estado diciendo estos últimos días, yo sí siento que está tocado Morena, O sea, siento que está abollado ahorita. Para todos los que se ponen luego muy pesimistas de, no, se ve cómo y no sé qué, yo los veo vulnerables ahorita. Y vean su grado de agresividad que traen, vocal, ¿no? Verbal, es una cosa impresionante. No es normal, no te muestra a un movimiento que se siente seguro, ¿no? Sino más bien un movimiento que está ahorita en una crisis, traen una crisis interna. Y cuando dicen es que la gente no se da cuenta, no, sí se está dando cuenta, nomás que como que a veces siento, lo digo con profundo respeto, que quisieran que porque se dan cuenta ya odiaran a Sheinbaum o ya odiaran a no sé quién. Y eso no es así, o sea, ¿qué pareciera que está diciendo el ciudadano según las encuestas publicadas? Que conserva popularidad, sí ha estado cayendo un poco, pero sigue estando alta, la presidenta en sí mismo, pero eso es normal. Los presidentes, salvo cuando ya pasan escándalos personales, ¿no? Tienden a tener una popularidad alta en México. O sea, en la historia reciente del país, todos estaban arriba de 60, salvo Peña Nieto, cuando cayó, digamos, en desgracia. Pero empezó muy alto. Empezó muy alto. Pues tú sacas el promedio de todo el mundo está en 65, 64, 67, y ahorita están en 70, pues, o sea, no entiendo, pues, cuál es la sorpresa, ¿no? Pero bueno, pero lo que ya ves, pues, vean las últimas publicadas, es, oye, ¿crees que están combatiendo la corrupción? El no. Es impresionante cómo ya se disparó. Oye, ¿cómo crees que lo están haciendo en combate al crimen organizado? Terrible, o sea, ya anda altísimo. La misma encuesta que les da más de 70% de popularidad. Correcto. Es porque siento yo que ya permeó. O sea, ya el ciudadano dice, híjole, en esto sí no, esto no está bien, ¿no? Y yo creo que ese tipo de escándalos, de abusos, de excesos, le pega directamente en el corazón, digamos, del planteamiento que había hecho López Obrador, de cambio, de estamos cansados de excesos, no somos iguales, todo este discurso, toda esta narrativa que hiló, en donde incluso llegó a decir, sus críticas eran que la vida pública y la vida privada eran una misma y que había que comportarse adecuadamente y todo, cosas con las que yo, por cierto, comparto, creo que
está bien esos postulados. No, hombre, pues estos yo lo que les veo es un hambre, pero desbocada. O sea, se ve así que lo que querían no era cambiar México, lo que querían era llegar ellos y disfrutar ellos de los excesos. Y los ves por todos lados con unas cosas además que dice uno increíble, ¿no? O sea, que si el helicóptero, que si las botellas, que si el de no sé qué. La comida, los viajes, las fiestas. No, o sea, haz de cuenta que están en la fiesta, pues, ¿no? Y siento que ya permeó. O sea, la gente sí lo está viendo y dice, ustedes están haciendo los excesos que nos llevó a cansarnos del sistema. Entonces, hoy yo creo que hay que señalarlo, hay que exhibirlo y hay que plantear un proyecto alternativo que no haga eso, pues, ¿no? O sea, que no haga eso y que presente ideas para mejorar el país. Mira, ¿no? Incluso esta semana, un compañero de Paulina ahí en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuellar, ¿no? Que era líder del Barzón, ¿no? Fue de los que entró a caballo a la Cámara de Diputados hace muchos años. Salió a criticar los excesos, ¿no? Es reconocido como uno de los representantes, una cabeza de la representación de Sheinbaum en la Cámara de Diputados. Es como, pues, de su tribu, pues, ¿no? Sí. Salió en una crítica muy dura a Sergio Gutiérrez Luna y a los viajes de Andy. En fin, la tensión está afuera, está desbordada. Yo coincido contigo, sí hay un desgaste. No sé cómo tú lo veas, mi Pau. Pues es que además del desgaste es esta intentona que han tenido ellos de tratar de hacerlo normal, de normalizarlo, ¿no? Porque antes eran excesos, pero hoy ellos le llaman la libertad de hacer cada quien lo que quiera con su dinero. Esa es la incongruencia en la que ha caído Morena, porque todas estas acciones, todas estas actitudes fueron satanizadas y criticadas en el pasado, pero hoy tenemos a la presidenta de Morena diciendo, bueno, es que cada quien es libre, ¿no? Ya lo veíamos cuando salió todo este reportaje sobre que la esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador se iba a ir a vivir a España y que su hijo iba a estudiar en una universidad de allá, en la Complutense de Madrid, y que hace un reportaje, creo que es el periódico ABC, si no mal recuerdo, y entonces, pues, lo que dice la presidenta es la presidenta de Morena trata de justificar esto diciendo que ella puede hacer con su vida lo que quiera. Sí, pero no puedes hacerlo después de haber criticado tanto a España, de haber inclusive dicho que tenían que pedir perdón, inclusive dicho por los propios legisladores de Morena en muchas de sus intervenciones que España resultaba el exilio más cómodo para los políticos corruptos del neoliberalismo. Entonces, pues son estas acciones que dicen una cosa y terminan haciendo otra. Si bien la esposa del expresidente pues salió a aclarar que no estaba allá, pues bueno, falta ver si lo que dicen en este periódico español se concreta, pero es esto. Es decir, antes estaba mal, hoy simplemente es la libertad de hacer con su vida lo que quiera. Sí, la verdad de las cosas es que la palabra clave aquí es incongruencia, hombre, ¿no? Pero además, digamos, antes de pasar acá con Dalia, yo sí creo que una persona que tenga dinero, digamos, bien habido, pues tiene derecho a gastarlo como quiera. Como quiera. Eso yo sí creo. Aquí el problema es que la historia y la trayectoria de los personajes muestran que no tenían eso previamente a el ejercicio del gobierno. 1. 2. Hay señalamientos directos de corrupción, ¿no? Con amigos, con esto, con lo otro. Bueno, está el caso de los audios los amigos de Andy. De los amigos del hijo del presidente, con el tema del Tren Maya, de hecho con una burla de, pues ahí ya verán si se descarrila y hoy ya se descarriló. ¿no? Entonces, en ese contexto si dices, oye, espérate tantito, ¿no? Y 3, aunque se tuviera el ejercicio del servicio público, a mí me parece que cuando uno toma la decisión de participar, sí tiene que ser cuidadoso. Aunque lo tengas, me parece que tienes que entender, cuando menos en el tiempo que tienes responsabilidades, ¿no? Que hay un manejo que debes de tener, porque es ofensivo ese derroche hacia, digamos, el ciudadano. Y en el tema de la señora, a mí no me gusta meterme con la familia,
Pero la esposa del presidente jugó un rol político Claro. en su presidencia. La En verdad, el gobierno. tenía una oficina y demás. Opinaba y participó activamente en fomentar un conflicto entre México y España. Un conflicto oficial diplomático, ¿no? En donde decía que pide una disculpa y demás. Yo no sé si se va a ir a vivir allá o no, y si el hijo pues tendrá derecho a estudiar donde quiera, en tanto tengan manera de justificar cómo lo pagan. Eso no es mi tema. Mi tema es, lo que sí está documentado es que pide nacionalidad, ¿no? Está ahí las imágenes y demás. Así ese gobierno. Entonces yo sí me quedo pensando, o sea, ojalá verdaderamente quienes son seguidores de ese movimiento vean la incongruencia. Absolutamente. Porque resulta ser que envolvieron al país en un conflicto diplomático oficial con un país al cual hoy le van a ir a jurar lealtad. Pues que no era un país que se tenía que disculpar. Sí. Entonces, eso es una incongruencia política que te habla de una incongruencia del movimiento. Le piden al rey que se disculpe y le van a jurar lealtad al rey. Entonces no, o sea, a mí sí me parece Pero además, gravísimo. Sí, perdón. la crítica que constantemente hicieron a los políticos que terminando su función pública se iban a vivir a España. No en pocas ocasiones se subían y se han subido a la tribuna a decir que España es el país más cómodo para el exilio y la impunidad de los políticos que terminan pues una función pública. Y hacerlo ellos también es simplemente la muestra de la incongruencia, es simplemente la muestra de la hipocresía con la que viven. Sí, con Dalia, porque ya se nos fue un montón de tiempo Sí, sin decir y necesitamos joven, un apretón de tuercas la por lo joven que Dalia, veo ahí. porque aquí parece que el vuelo de mosca está un poquito generalizado, ¿no, mi querida Dalia? Así es. Tenemos en este momento 3,800 likes y somos más de 6,000.